Bien, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, en estos momentos vamos a pasar a lo que es la palabra del Señor. Vamos a meditar en el mensaje de nuestro Señor para cada uno de nosotros en estos momentos en donde la situación actual del mundo se está acercando cada vez más a nosotros, a nuestros barrios, a nuestros hogares, a nuestros familiares, hermanos, vecinos. Esta situación se está acercando cada vez más y comenzamos nosotros a ver en las noticias, en las redes, comenzamos a ver que ya estamos cada vez viviendo lo peor, lo que estábamos teniendo, y eso es un motivo de preocupación muchas veces en nuestra vida. En nuestros corazones a veces estamos nosotros diciendo, bueno, ¿y ahora qué viene? ¿Será que vamos a vivir lo que pasó en Ecuador? ¿Será que vamos realmente a vivir todo lo que... Porque hasta el momento hemos hablado de la pandemia, todos nosotros. Pero ahora como que estamos preparándonos más y más y decimos, ¿será que ahora realmente viene una gran tribulación? Y comenzamos a llenarnos de angustia, de situaciones difíciles, y vamos a meditar en la palabra de Dios. Y el tema, el título del tema que hemos propuesto en esta mañana es oración y acción, siervos bajo presión. ¿Cómo? Oración y acción, siervos bajo presión. Todos nosotros somos siervos de Dios. El pueblo de Dios es llamado a servir. Que hermanos no se involucren en el ministerio son otros 100 córdobas, pero que todos somos siervos, llamados a ser siervos como pueblo de Dios, eso es lo que nos dice la palabra del Señor Jesucristo. Todos estamos bajo esta presión entonces, que nos genera no solamente miedo o temor a la falta de salud, a una muerte, tal vez de nosotros mismos, tal vez de hermanos, de familiares, de amigos, de vecinos, y no queremos esto, sino también un miedo a la economía, un temor a que nos haga falta el pan de cada día. Y eso entonces es una gran presión que estamos viviendo actualmente como siervos de Dios. Y eso nos lleva a hacer algo. Pero vamos a leer en Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 2 hasta el verso 6. Vamos a leer Santiago, en el capítulo 1, Santiago, capítulo 1, versículos 2 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, y vaya que es un gran problema el que tenemos, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Cómo? Puede decir alguien normal, alguien del mundo. ¿Cómo es que nos vamos a alegrar en este tiempo? Versículo 3. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia o la paciencia tiene una oportunidad para desarrollarse. Versículo 4. Así que dejen que crezca, pues una vez que su paciencia o constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Verso 5. Si necesitan sabiduría, porque se requiere sabiduría para enfrentar las situaciones, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no les reprochará nada por pedirla. ¿Y qué es lo que nos ocurre a nosotros cuando estamos bajo esa presión, esa tribulación, y esta presión sí que está aumentando? Pues lo que nosotros hacemos es pedirle a Dios. Hemos anunciado siempre 9 de la noche, todos los días, cadena de oración. Es lo primero que nosotros se nos viene a la mente, buscar a Dios. ¿Y cómo? Lo primero que se nos viene a la mente es la oración. Comenzamos entonces nosotros a orar, orar y orar. Cadena de oración 9 p.m. todos los días. Oración, oración, oración. Eso es lo que nos conlleva. Mire que la tribulación nos conlleva a buscar más de Dios a través de la oración. Eso es un hecho. Y es por eso que la palabra nos dice que nos debemos alegrar, porque se supone que los cristianos nos alegramos en la presencia de Dios a través de la oración. Por eso es un motivo de alegría, porque si antes no orábamos mucho, ahora oramos más, eso significa que estamos hablando más con Dios. Y el hablar más con nuestro Padre
debe darnos alegría a cada uno de nosotros. Entonces es una oportunidad para hablar más con nuestro Padre. Pero hay algo que necesitamos saber. Mire lo que nos dice aquí la palabra del Señor. ¿Cómo debemos de pedirle al Señor? Si nosotros nos vamos a Filipenses capítulo 4, verso 6, Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos dice efectivamente que la oración nos va a ayudar en este sentido. Dice así: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así, verso 7, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Palabra del Señor. Pero regresándonos a Santiago, nosotros vamos a ver cómo Santiago, el hermano del Señor, nos dice que debemos hacer esta oración. Versículo 6 está la cuestión. Ya sabemos que los problemas nos instan a buscar más de Dios a través de la oración. Y a través de la oración viene una paz que sobrepuja todo entendimiento. Pero hay que orar de una forma particular. Por eso es que dice oración y acción. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo 6. Pero cuando pidan, dice Santiago, capítulo 1, verso 6. Pero cuando pidan, cuando oren, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Si nosotros leemos en la versión de Reina Valera 60, dice, pero pidan con fe, no dudando nada. Y ahí está lo que vamos a estar teniendo como una tesis, como una verdad a transmitir. Nosotros vamos a ver, amados hermanos y hermanas, que la oración efectiva, oiga bien, la oración efectiva, la que es escuchada, la que es contestada, siempre va acompañada de una fe demostrada por acciones. Siempre. Siempre la oración que Dios oye y contesta, siempre va acompañada por una acción que demuestra la fe que tenemos en Dios. Nosotros solamente a veces pensamos en orar, orar y orar. Y vamos a estar viendo Santiago capítulo 1, verso 6, que nos dice, efectivamente, pero oren con fe. Santiago nos presenta en toda su carta la tesis de que la fe sin obras es muerta. Eso significa que si no tenemos acciones, obras de obediencia, significa que es de mentira la fe. Está muerta, es falsa la fe. En cambio, dice Santiago, si tú accionas, obedeces, haces algo, entonces significa que estás demostrando que tienes fe. Eso significa o eso implica que cuando dice Santiago, oren con fe o pidan con fe, está diciendo no solo como nosotros creemos que es la fe. Creer que Dios está allí, sí. Orar creyendo que nos va a dar lo que estamos pidiendo, sí. Pero lo que está diciendo en el fondo la tesis de Santiago es, oren con acciones. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Oren con fe es, pídanle a Dios, pero acompañada esa petición con una obediencia de obras. Porque si no está acompañada la oración con obras, con obediencia, si no aplicamos esos principios a nuestra vida, la oración es de más. Estamos orando y orando y orando y la oración no sirve de nada así, la oración no es contestada, la oración no es escuchada y vemos que ¿dónde está? Y de nada nos sirve, amados hermanos, esto es claro, de nada nos va a servir orar todos los días a las 9 de la noche, por ejemplo, en esta cadena de oración. De nada nos va a servir orar por esta pandemia, por salud, por economía, por todo lo que podamos orar más en estos momentos de situación, si no está acompañada de una fe que obra por el amor. No va a servir de nada. Por eso es que estamos hablando de oración y acción. Y que nosotros como siervos estamos bajo esta presión y que buscamos más a Dios en oración, pero con un accionar. Y entonces, nosotros queremos meditar en tres cosas o en tres principios que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer y a veces nosotros pensamos que solo con orar vamos a recibir estas cosas. Nosotros tenemos tres principios en la palabra de Dios.
Pero antes quiero definir lo que significa principio. Principio es como una ley. Nosotros estamos en un mundo natural que tiene leyes, que tiene principios. Pero también la realidad que nos muestra la palabra del Señor es que hay un mundo espiritual. Hay una dimensión espiritual y hay una dimensión natural, dimensión terrenal y dimensión celestial. Entonces, así como hay principios o leyes en el ámbito natural, que nosotros tenemos, por ejemplo, la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica, y vemos muchas leyes físicas en el cosmos, nos metemos a Nat Geo, por ejemplo, a History, y vemos la ciencia que ha descubierto las leyes naturales que Dios ha puesto. Así como en el mundo natural, efectivamente, hay leyes naturales, también en el ámbito espiritual hay leyes naturales. Y hay tres cosas que a veces nosotros, todo el tiempo, estamos pidiéndole a Dios y orando, cuando ya el Señor nos dice su palabra, pero si allí yo dejé los principios para que reciban eso que me están pidiendo. Y a veces nosotros solo oramos y oramos y oramos. Las leyes o los principios están dados. Y nosotros pensamos que solo con pedirle a Dios, Él va a hacer algo que ya nos dejó en la palabra, que nosotros debemos hacer para que entonces eso se active, esa ley espiritual o ese principio espiritual y no solamente orar. Y ahorita recuerdo aquella canción, tal vez los un poco más mayores recuerdan esta canción, una canción que habla de la oración y de la guerra. Hay una canción que decía, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Decía que no solo hay que orar, dice, falta un montón de acciones que hay que hacer, dice, para conseguir la paz, no solo orar por la paz, dice la canción, prácticamente es la idea que transmite. Entonces vamos a ver tres principios que nosotros vamos a estar viendo. Y los tres principios son, número uno, la salud. ¿Cuántos de nosotros pedimos salud? Todos los domingos que tengo memoria de congregarme en una iglesia, en la mayoría de las iglesias, lo que pasa es que siempre hay peticiones de salud, de sanidad. Aquí también, en nuestra congregación, nosotros tenemos, antes de la oración final, tenemos lo que es la oración por salud. ¿Cuántos necesitan salud? Entonces, levantamos la mano, todos nosotros. Yo necesito una oración por salud, que Dios nos sane. Y eso es una oración típica que hacemos nosotros. Una oración que va como de entrada, de cajón. Pero hay un principio en la palabra de Dios que nos dice a nosotros una gran idea de que no solamente hay que orar por salud. Si pensamos que solo orando el Señor nos va a dar salud, estamos equivocados. Y eso es lo que vamos a ver en Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. Tres cosas. Lo primero, salud. No basta solamente con orar por salud para tener salud. Ese es el punto. Y vamos a verlo. Santiago capítulo 5, verso 14. Vamos a ver. Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. Y miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? ¿Hay enfermedad en la iglesia, en nosotros los miembros del pueblo de Dios? Llame a los líderes de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Qué interesante. Menciona que hay que llamar a los líderes y menciona que hay que hacer dos cosas. Uno, orar por él. Ahí está la oración. Pero no se reduce a orar, porque hay un principio de la salud en nuestro ámbito natural. Dice aquí, ungiéndole con aceite. ¿Pero por qué habla de aceite? ¿Por qué habla de unción en el nombre del Señor? En el primer siglo era común tener el aceite como algo medicinal. El aceite de olivas y muchos tipos de aceites tienen propiedades de sanidad, propiedades curativas y se usaba para todos los enfermos. Es interesante porque Santiago, como nuevamente lo digo, Santiago nos brinda la tesis de fe sin obras es muerta. Solo orar por salud no funciona porque Dios ya ha dejado principios naturales y sobrenaturales que funcionan y cuando lo aplicamos, entonces nosotros vemos la efectividad. ¿Por qué habla de ungirle con aceite? Habla de medicina entonces.
Al hablar de ungir con aceite, habla de medicina, está hablando entonces de ciencia. ¿Por qué? Porque Dios creó este mundo natural, creó este cuerpo, el ser humano, el cuerpo del ser humano, nuestro cuerpo, lo creó con leyes biológicas, químicas, físicas, térmicas y todo tipo de leyes y principios. Entonces, orar por salud, mientras usted y yo no nos cuidamos, y ese es el punto que a veces muchos dicen, es que nosotros tenemos fe, ¿sí o no? Nosotros tenemos fe, y por eso no debemos cerrar los servicios, no debemos cerrar los cultos, y muchos líderes están continuando hasta el día de hoy con muchos servicios, con muchas personas en aglomeraciones, porque ellos tienen fe. Fe en que Dios nos va a proteger, fe en que Dios nos va a dar salud. Pero hay un principio que estamos violando aquí si nosotros pensamos de esa manera. El principio de la salud física por los principios de que Dios ha dejado en este mundo natural. Si nosotros pedimos a Dios, Señor, te rogamos, te pido que me des salud, que me cuides la presión, el corazón, pero si nosotros nos comemos a cada rato cerdo, embutidos y comenzamos nosotros a llenar el corazón de grasa, no va a haber oración que valga. Y a veces nosotros pensamos de que Dios nos tiene, ese es un extremo negativo, que Dios tiene todo, a tal punto de que si una persona se muere, entonces significa que Dios la llamó y no necesariamente. Una persona que se suicida, que se quita la vida, entonces, no es que Dios lo llamó. Si nosotros no cuidamos nuestra alimentación, si nosotros estamos con altos niveles de azúcar, de grasa, de muchas cosas, y no cuidamos nuestra alimentación, por más de que oremos por salud, por sanidad, no va a haber sanidad. Porque Dios dice, yo no puedo romper mis propios principios. Eso fue lo que Satanás quiso engañar a Jesús y Jesús no se dejó engañar. Y Satanás le dijo, ve, tírate del pináculo del templo, tírate allí, para que, porque escrito está el principio espiritual. El principio espiritual era, a sus ángeles mandará cerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le respondió, no pongas a prueba al Señor tu Dios, suave. Satanás no pudo engañar a Jesús. Jesús sabía muy bien de que aunque la palabra dijera eso, no es que Dios iba a violar el principio de la ley de la gravedad, entonces Jesús iba a tirar y que iba Dios a mandar a sus ángeles para evitar que cayera y que muriera aplastado por la caída. No fue así. No es que Dios va a violentar sus principios, sus leyes que Él puso en el mundo natural, porque nosotros estamos poniéndolo a prueba. Que sí, en la palabra de Dios hay milagros que apelan a leyes superiores. Por ejemplo, dice uno, puede plantearme usted, ¿y cómo Jesús caminó en las aguas? Ahí no estaba violando acaso el principio de la ley de la gravedad. Ahí sí estaba flotando literalmente. Sí, es verdad, pero no estaba poniendo a prueba, sino que era una señal para que los discípulos creyeran realmente en que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Pero si nosotros entonces ponemos a prueba al Señor, vamos, tirémonos a la calle, tirémonos porque Dios nos va a proteger, Dios nos va a cubrir, Dios nos va a dar sanidad. Entonces no estamos tomando en cuenta este factor. Este factor es muy importante. De balde será pedir salud, sanidad, de balde será pedir protección si nosotros no cuidamos nuestra salud. Y hablamos no solamente de los alimentos ahorita, estamos hablando de la exposición al riesgo que tenemos en este mundo actualmente, en esta situación de pandemia. Estamos hablando de exponernos al contagio, al riesgo, a la muerte. Y entonces Dios no puede, viene y, bueno, porque tenemos fe confiando en el Señor, probemos al Señor, entonces no va a violar sus propios principios, las propias leyes que Dios puso, no las viola de manera desordenada, porque Dios es un Dios de orden. ¿Está alguno enfermo? Oren y úngalo con aceite. Habla de dos cosas, habla de oración al Señor para activar el ámbito espiritual, pero también habla de unción, habla de medicina para activar las leyes del ámbito natural. Mire cómo se conjugan las dos cosas. Se conjuga lo espiritual con lo natural para lograr efectividad. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Y mire el versículo 15 de Santiago 5. Dice, y la oración de fe
salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. El Señor lo levanta por la oración de fe. Note cómo eso significa. Siempre hemos interpretado la oración de fe es lo que salva y no la unción del aceite. Es cierto, pero lo que está diciendo al decir oración de fe, está hablando de ¿qué? Oración con obra, es la tesis de Santiago. Oración con obras, oración con medicina, oración con cuidado, con prevención, con higiene, con seguridad. Eso es lo que está diciendo la palabra. La oración de fe es una oración acompañada por Dios, sí, danos sanidad, protégenos, pero también nosotros activamos esas cosas, esas leyes naturales. Es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Porque una cosa es el regalo y otra cosa es la recompensa. Nosotros tenemos como regalo la sanidad espiritual, pero la recompensa muchas veces que el Señor nos da es la salud cuando nosotros tomamos medidas y acciones concretas. Cuando nosotros tenemos eso acá. ¿Cuántos podemos nosotros seguir esta parte de la palabra? ¿Cuántos se han dormido ahora? ¿Cuántos están activados todavía? Bien, veamos ahora el segundo principio entonces. Veamos el segundo principio. Y nos dice aquí, número 2. Número 2, entonces, oramos muchas veces por prosperidad. Principio 2, por prosperidad. ¿Sí o no que la segunda cosa que nosotros siempre pedimos es por prosperidad? Señor, te rogamos que nos des trabajo, que nos des un buen salario, que nos proveas para la comida, para todas las necesidades, para tener la ropa, medicina. ¿La economía es un factor importante? Sí. Siempre nosotros oramos por la prosperidad. Pero igual como pasa en la salud, a veces pensamos de que solamente con orar, entonces Dios nos va a dar la prosperidad, nos va a dar todo el dinero que necesitamos, todo lo que nos haga falta, y no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en Romanos, en 2 Corintios, capítulo 9, versos 6 y 8, lo siguiente. 2 Corintios, vámonos todos, capítulo 9, versículos 6 y 8, dice así. Pero esto digo, mire el principio. El primero era el principio de la sanidad. El segundo es el principio de la siembra. ¿Cómo? El principio de la siembra. Dice el versículo 6. Y a veces nosotros solamente lo reducimos a la ofrenda dominical. Pero la siembra va más allá de la ofrenda que hacemos cada domingo aquí. O hacíamos. La siembra va más allá. Miren lo que dice aquí. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, todo regalo, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Palabra de Dios. El segundo principio es el principio de la siembra. La ley espiritual de la siembra, amados hermanos y hermanas. Estamos angustiados y afligidos por orar, Señor, dame trabajo, Señor, dame, que no me alcanza. Y usted viene y dice, usted gana 5 y debe 10. Y comienza a orar y no ha terminado de orar cuando comienza a ganar 3 y debe 15 ahora. Y no le da el billete. Y entonces pasan días, semanas, meses, años. Pasa tiempo y usted, como dice mi mamá, dice, nunca vemos el sol claro. Saldos rojos, esa palabra, esa frase siempre la escuchaba cada rato. Saldos rojos, saldos rojos. Siempre tenemos saldos rojos. Siempre nos hace falta. Muchas veces. Siempre decimos, no miro el sol claro y pasan los años. Pero la pregunta es, ¿estás activando la ley de la siembra y la cosecha? Esa es una ley que no solo se aplica a lo económico, eso se aplica incluso en lo espiritual y carnal. Porque dice, el que siembra para el espíritu, segará vida eterna. El que siembra para la carne, segará corrupción, segará condenación. Ahí está, es la ley de la siembra. Debemos entender, amados hermanos, que la ley de la siembra y la cosecha espiritual funciona y nosotros orando por eso. Muchas veces, Señor, te ruego que me prosperes. ¿Cómo está nuestra siembra, amados hermanos? A ver, ¿qué es la siembra?
La siembra es cuando nosotros damos, ofrendamos, nos despojamos, damos algo a los demás. La palabra no habla, en ese contexto habla de la recolecta dominical, pero se aplica a todo momento cuando nosotros podemos dar dinero y cualquier otra cosa. Eso es una siembra. La siembra, si nosotros analizamos el contexto de 2 Corintios, la siembra funciona bastante, funciona más cuando nosotros pensamos de que eso que estamos dando aparentemente no lo vamos a recibir no vamos a recibir nada a cambio. En Eclesiastés dice, echa el pan en las aguas y luego de un tiempo lo recogerás. ¿Cómo es eso? Si todos aquí nosotros sabemos que si echamos el pan en agua, se va a descomponer, se va a destruir completamente. ¿Cómo que después de un tiempo, si yo guardo el pan en agua, lo voy a encontrar? La siembra verdadera es cuando usted da y dice, bueno, yo le estoy dando a esta persona y esta persona yo sé que no me lo va a devolver. Esta persona, yo sé que no me lo va. Cuando usted da generosamente en la recolecta, porque es que algunos siembran y siembran mal, porque algunos piensan la siembra como inversión. A veces dicen, yo voy a dar, pero voy a ver a quién dar y voy a ver que voy a controlar a la persona. Eso a veces pasa con los ministros que están a tiempo completo. Que uno comienza a tener patrocinadores y entonces el patrocinador dice, yo voy a darles, pero lo quiero controlar. Y a veces nosotros caemos en eso. Pero la siembra no es eso. La siembra es cuando usted ofrenda, usted recolecta y usted dice, bueno, yo he prosperado y conforme he prosperado yo doy y le doy a esta persona y esta persona no voy a recibir, ni me lo va a devolver en lo económico, ni me lo va a devolver en favores, ni me lo va a devolver porque fácil es darle o hacer algo por alguien cuando yo sé, pero después yo cuento con este, o yo cuento con esta después, ahí tengo un favor como que de reserva. Eso se llama inversión, no se llama siembra. Pero cuando hablamos de la ley de la siembra, que a veces oramos, Señor, te ruego que me des, y no activamos la ley de la siembra. Cuando hablamos de siembra es dar, y cuanto más estás necesitado y siembras, es donde más funciona. ¿Cómo estaban entonces los corintios? ¿Cómo estaban los corintios? Los corintios, Pablo le dice a los corintios, ustedes en su pobreza han abundado en generosidad. Número 1, los corintios no eran ricos o millonarios. Nosotros equivocadamente en la cultura latinoamericana pensamos que todos somos pobres y que todos al ser pobres, todos siempre estamos necesitados. Eso significa que si siempre somos pobres y siempre estamos necesitados, ¿será que habrá oportunidad para que demos nosotros a alguien? No, porque si tenemos la mentalidad de pobreza, de que siempre somos pobres y que siempre estamos necesitados, siempre vamos a estar pensando en que nos den y no en dar. Por lo tanto, la ley de la siembra no la activamos y estamos orando y orando y orando a cada rato que Dios nos provea, cuando Dios nos dice, ¿por qué estás orando por eso? Si yo te dejé una ley espiritual, ¿por qué estás a cada rato rogándome que te provea si no sembras nada? Claramente dice el texto, el que siembra escasamente, el que da escasamente en la ofrenda, en la canasta, el que viene y es prosperado y no aparte el 10%, aparte el 5, el 4, el 3, el 2, el 1, a veces menos del 1%. Cuando es escasa su ofrenda, su siembra, al necesitado, el hermano que necesita de provisión, al de afuera, al de adentro, quien sea, cuando es escasa su siembra, es escasa su cosecha. Y ahí nosotros nos preguntamos, ¿y por qué no me dan el billete? Y ahí es donde usted y yo nos preguntamos eso. ¿Y por qué no veo el sol claro? ¿Y por qué siempre estoy en saldos rojos? Porque pensamos que siempre somos pobres, siempre estamos necesitados, nunca habrá oportunidad de dar, por lo tanto, nunca habrá oportunidad para sembrar. Nuestra siembra se convierte en escasa y la cosecha en escasa también. Y ese es el círculo de la pobreza que se repite una y otra vez, amados hermanos. Y usted y yo a veces orando para que Dios nos prospere. No solamente hay que orar. La fe, dice oración de fe, dice Santiago.
no solo hay que orar, hermanos y hermanas. Hay que tener oraciones de fe y la fe se demuestra, dice Santiago, es la tesis de Santiago, con obras, con acción. Si usted y yo oramos porque Dios nos prospere, sembremos, es lo que nos dice la palabra. La palabra no dice, pero el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Y dice el versículo 8, porque Dios es poderoso para hacer cumplir esa ley espiritual. Dios es poderoso para que podamos tener todo lo suficiente para que abunden en toda buena obra. Esa es la ley de la siembra, hermanos, así que dejemos solamente de orar sin obra. Orar para que Dios nos dé salud cuando no nos cuidamos. Orar, dejemos de orar solamente por prosperidad cuando nosotros no estamos sembrando nada. No estamos sembrando nada. Preguntémonos, ¿estoy sembrando genuinamente? ¿Estoy sembrando generosamente? ¿O estoy buscando cómo ahorrar solo para nosotros mismos? Olvidándonos de la ayuda mutua. Si nosotros no comprendemos esto, vamos a pasar orando y no ver nada. Vamos a solo pasar orando y no vamos a ver ningún resultado en nuestra oración. La oración no será efectiva porque no será oración de fe. La palabra entonces aquí nos dice la ley de la siembra. Y punto número 3, la tercera ley espiritual, la ley de la honra. Dice, vamos a ver la palabra de Dios. En Romanos capítulo 13, versículo 7. Romanos capítulo 13, verso 7. Y nos dice aquí la palabra del Señor así. Romanos 13, 7. Paguen a todos los que deben. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Aquí tenemos una tercera ley espiritual. Un tercer principio. El primer principio es la salud. No solo hay que orar por salud, hay que aplicar el principio de la salud. Número 2, el principio de la siembra. No solo hay que orar para ser prosperado, sino también hay que sembrar generosamente para cosechar generosamente. Y el tercer principio, amados hermanos, es la ley de la honra. ¿Cuántos de nosotros a veces oramos, Señor, te ruego que me vaya bien? Señor, te suplico que me abran puertas. Señor, te ruego caerle bien a las personas. A veces oramos. Señor, te suplico que puedan aceptarme. He metido papeles. ¿Cuántos de nosotros hemos metido papeles, currículum en el trabajo? Y decimos, Señor, te ruego que me abras puertas, que me den el trabajo. Te ruego, Señor, que pueda caer bien, que pueda tener el favor de personas importantes, que a veces nosotros solicitamos algunas peticiones y rogamos, Señor, te ruego que no me lo nieguen la petición, y usted va a hacer una diligencia, va a hacer una cuestión. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice, al que honra, honra. Esto es muy conectado con la ley de la siembra. Usted siembra honra, recibe honra. ¿Qué significa honra? Honra significa darle el valor, el respeto y el cuidado que merece algo. Eso significa honra. Al que honra, honra, dice. El que siembra honra, recibe honra. Es el tercer principio. Y estamos orando que nos vaya bien en la vida cuando a veces nosotros fallamos en el principio de la honra. La base del principio de la honra, ¿cuál es? Efesios capítulo 6. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Mira el principio o la ley de la honra. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí está. Para que recibas honra es para que te vaya bien. Para que recibas honra, seas de larga vida sobre la tierra. Y nosotros estamos a veces afligidos porque la gente se está muriendo realmente con esta pandemia. Pero dice la palabra, si tú siembras honra, comenzando con tus padres, ¿cuántos de nosotros tenemos nuestros padres vivos todavía? Gracias al Señor. Nuestro papá, nuestra mamá. Honrar a tu padre, honrar a nuestros padres, honrar a nuestra madre. Pero es que nosotros a veces los jóvenes decimos, es que ese viejo no se lo merece. Pero es que esa vieja tal cosa. Es verdad.
Pero la palabra de Dios nos dice honra, no porque se lo merezca, sino porque tenemos en principio, no solo tenemos esto para agradar a Dios también, pero también porque es un beneficio para nosotros. Cuando nosotros honramos, recibimos honra. Yo voy a honrar a mi padre, voy a honrar a mi madre. El resultado de sembrar esa honra, recibo honra. ¿Cuál? Me va bien y soy de larga vida sobre la tierra. Ese es el principio de la honra. También la honra tiene que ver con el trato que nosotros damos a las personas, aparte de nuestros padres. Lo primero es nuestros padres, nuestros progenitores. Venimos nosotros a este mundo, lo primero es la madre y el padre. Y después está el resto de nuestros familiares. Honra a tu padre y a tu madre. Pero también la palabra nos habla de honrar al superior que está encima de nosotros. Honrar a la persona que es nuestro compañero y honrar al subordinado que tenemos nosotros. La palabra nos dice, hay que honrar a las autoridades, hay que honrar al jefe. A veces nosotros en los trabajos tenemos un jefe, este jefe cae mal. ¿Estás honrando? ¿Estás sembrando honra con tu jefe? ¿Estás sembrando honra con tus compañeros de trabajo? Es que los compañeros de trabajo, honrar significa darle el valor, el aprecio, el elogio, el reconocimiento, el valor y actuar, por ende, en ese sentido de aprecio, de respeto. ¿Estamos honrando a nuestros compañeros? ¿Estamos honrando a los que son jefes, a los que están en posición de liderazgo, honrando a los que están en cierto sentido en subordinación? Y hay otro elemento de la honra de profeta. Dice la palabra de Dios, el que recibe a un profeta, bendición de profeta recibe. El que honra a un profeta, recompensa de profeta recibe. Ese es el principio de la honra. Y a veces nosotros decimos, Señor, te ruego que me vaya bien, te suplico que me pueda salir estos papeles, te ruego que me digan que sí, que me abran estas puertas. Pero venimos nosotros a veces y no honramos a nuestros padres, no honramos a nuestros líderes de la iglesia. Ay, ¿qué me importa esos líderes? A veces decimos. A veces nuestros líderes pueden estar tratando de comunicarse con nosotros y nosotros los ignoramos. Como que si el hermano Pablito López, que seguro está allí en conexión, quiera decirme algo, me manda mensaje y yo lo ignoro. Yo no le pongo en mente, ay, ¿qué me va a decir? O ¿qué me interesa? Estoy violando, si hago eso, la ley de la honra. Honrar a nuestros ancianos porque vamos a llegar allí, si es que llegamos ahí. Honrar a nuestros líderes. Y a veces nosotros fallamos en honrar a nuestros líderes porque tenemos un espíritu como si fuéramos huérfanos, espíritus de huérfanos. ¿Y cómo así? Después vamos a estar viendo acerca de eso. Pero la palabra nos dice, la siembra honra, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Señor, protégenos del COVID-19 todos los días, 9 de la noche. Pero no nos cuidamos, no sembramos y no honramos. Amados hermanos y hermanas, la palabra de Dios entonces nos dice este mensaje a cada uno de nosotros. ¿Somos siervos de Dios? Amén. Efesios capítulo 6, versículos 5 al 6, dice así. Efesios capítulo 6, 5 y 6 dice, versículo 6, ¿somos siervos de Dios? Sí, pero no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Esta situación de pandemia ha sido interesante. ¿Por qué? Porque al muchas iglesias tener que cerrar sus edificios, los líderes, hay muchos líderes que no quieren todavía eso por una razón. Estamos hablando que somos siervos de Cristo, amén. Pero estoy hablando ahora de servir bajo presión, y tenemos esta presión, y que no solamente hay que orar,
sino que hay que orar con fe, teniendo en cuenta estos tres principios: la ley de la sanidad, el principio de la siembra y el principio de la honra. Pero también, ¿qué tenemos nosotros? Muchos no quieren cerrar los edificios, no solamente porque no van a haber ofrendas, por ejemplo, sino porque están perdiendo algo que todos los seres humanos amamos: el control. Al no haber eventos acá, no hay control de quién no viene y quién viene. ¿Cómo vamos a controlar? No, perdemos el control, los líderes perdemos todo ese control. Al no haber visitación, ¿cómo controlamos a los hermanos? ¿Cómo nos damos cuenta? Esta situación de pandemia nos reta a nosotros a ser fieles, no al ojo humano. Usted y yo, ahorita, somos los únicos que sabemos si estamos siendo fieles o no. Nosotros, por ejemplo, los líderes no pueden controlar quién se conecta y quién no se conecta al servicio de oración en línea. Los líderes no pueden decir por qué se conectan en otro lado. Hay varios memes que salen en Facebook, donde salen la persona de la iglesia conectada en otra congregación y el pastor de largo. Entonces, risible, chistoso, pero eso no se controla. No se controla. Entonces, ¿quién está siendo fiel ahorita y quién no? Pregúntese eso. No hay actividades. A veces podemos conectarnos, a veces no. Podemos más o menos ver que hay o 5 dispositivos conectados, o 10 o 16, o estamos conectados acá o en otros lados. Eso no se sabe. No se sabe cómo estamos nosotros, si estamos orando, si estamos fieles, o si estamos en otra situación. Perdemos completamente el control y a veces los líderes no quieren entonces eso porque van a perder el control. Pero aquí es la mejor oportunidad de servir a Dios y no al ojo. En esta situación de pandemia mostramos quiénes realmente somos. Tanto los líderes mostramos quiénes realmente somos al evolucionar, al poder adaptarnos a las necesidades que hay, a las situaciones cambiantes. No líderes que dicen, no, es que a mí no me interesa, que confiamos en Dios y que Él nos va a proteger. Los líderes son puestos a prueba en esta situación si realmente evolucionamos o nos extinguimos en el ministerio. Estamos siendo puestos a prueba, pero también toda la hermandad. Estamos poniéndonos a prueba porque estamos nosotros mostrando quiénes realmente somos. Muchos de nosotros veníamos aquí, por ejemplo, porque había un reglamento, porque teníamos que venir puntuales, porque teníamos que venir temprano si no me sacaban del cargo, por ejemplo. ¿Cuántos se acuerdan de la actualización ministerial? Y que era requisito fundamental. Ahora no hay actualización, no hay actividades acá. Si usted quiere, se conecta al servicio de aquí o no se conecta. ¿Y quién le va a visitar, por ejemplo? Nadie. Si usted quiere conectarse aquí o conectarse en otro lado, lo puede hacer. No hay control en ese sentido. Entonces, aquí es donde vamos a ver si realmente somos fieles. ¿Estamos siendo fieles de verdad? ¿O venía porque me iban a visitar? ¿O venía porque tenía el cargo? ¿O venía porque daba clase a los niños? ¿O era ujier? ¿O era maestro? ¿O era predicador? ¿O porque me ayudaban? Porque pedía de la ofrenda, porque pedía benevolencia, o porque la hermanita o el hermanito me alivianaba siempre. Pero ya no hay eso. ¿Quién controla de que estamos siendo fieles o no? Si no podemos hacer eso, mostramos quiénes realmente somos. Sabemos quiénes ignoran, quiénes contestan, por ejemplo. Nosotros nos comunicamos en redes sociales y vemos, hermano y hermana, ¿cómo está? Conocemos. No hay mejor forma de conocer a alguien con una cosa, de cómo es su reacción en las redes. ¿Qué publica en Facebook? ¿Y qué grado de comunicación tiene con usted a través de las redes? ¿Conoce a esa persona cómo es? Aquí, cuando están todos los hermanos de la iglesia, nos tenemos que saludar porque sí. Porque ¿qué pasa si yo no saludo a Omar, por ejemplo? Aquí en toda la congregación me van a ver. Me van a decir, uy, el hermano Luis, dicen los demás hermanos, no saludó a Omar, andan peleados. Entonces, como están todos, yo tengo que saludarlo. Pero en el WhatsApp, ¿quién me mira? En las redes, ¿quién me va a ver si no saludo a alguien o no? En el WhatsApp, en el Facebook, en las redes, ¿quién me va a ver? ¿Quién nos va a ver si estamos ignorando a alguien o no? No lo vamos a notar.
Aquí podemos notar que a alguien le cae mal a alguien porque lo estamos viendo y estamos reunidos todos juntos, pero ahorita ¿quién ve eso? Ahorita entonces, amados hermanos, mostramos si somos fieles o no somos fieles, porque ya no tenemos ese control. Y el Señor entonces nos ha despojado de todo control para que nosotros podamos adorar al Señor completamente y decir, bueno, aquí estoy pues, aquí estoy, no, los líderes ni me visitan, no hay ni reglamentos, nada, yo voy a ser fiel al Señor. ¿Cuántos quieren ser siervos fieles bajo presión de genuinos? ¿Cuántos quieren orar? Amén, pero no solo orar. ¿Cuántos entonces, amados hermanos, quieren verdaderamente aplicar estos principios? Dice, es cierto, solo estoy orando y orando y nada. Y con razón no veo contestación porque no estoy aplicando estos tres principios. Oro por salud, Dios no me da salud si no aplico el principio de la sanidad. Oro por prosperidad, no siembro nada, solo estoy buscando cómo me den porque siempre soy pobre y necesitado, no prospero nada. Oro siempre por que me vaya bien en las cosas que hago y no honro. Entonces, apliquemos, amados hermanos, entonces, la oración de fe. Les invito, amados hermanos, a que juntos podamos ya no solo orar, ya no oremos, sino que hagamos oraciones de fe. ¿Cómo el hermano Luis dijo que no oráramos? No oremos sin fe. Oremos, hagamos ahora oraciones de fe. Y ya sabemos qué significa una oración de fe. Implica obras, implica principios, implica aplicar estos principios e implica ser siervos fieles. No hay ningún control, nadie nos va a decir nada. Y si alguien nos reclama en WhatsApp, solo lo bloqueo y ya. ¿Qué control ya tenemos? Ninguno. Solamente Dios tiene el control de esta situación. Oremos con fe, amados hermanos, y seamos fieles. Ya no al ojo, como pudimos habernos acostumbrado, porque ahora sí vamos a mostrar si realmente somos fieles o no. Vamos a mostrar si realmente somos fieles al Señor o si realmente teníamos una rutina religiosa solamente. Que Dios les bendiga, amados hermanos, entonces.